Bueno, pues vamos a iniciar otro capítulo. He quitado la música de los 80 porque si no luego te mandan un correo que te han bloqueado el vídeo en no sé qué países. Pero bueno, vamos, ayer no, los últimos minutos no que me puse a aprovecharlo con hablando así de Joseph Broz Tito y al final pues hice ahí un puchero de papa. Entonces pues casi vamos a empezar hoy por ahí y luego pues seguiremos desde aquí. Bueno, Joseph Broz Tito nace en el 1892 en Kunrovec, actual Croacia, o sea que es parte en ese momento del Imperio Austrohúngaro. Es el séptimo hijo de Franjo y Marija. El padre es croata, la madre es eslovena, una familia campesina, no muy pobre del todo. Se va con su abuela materna y luego ya en Eslovenia empieza de aprendiz de cerrajero en 1907. Allí ya en Sisak empieza a interesarse por el movimiento obrero. En 1910 es miembro de la Unión de Trabajadores de la Metalurgia y el Partido Socialdemócrata de Croacia y Eslovenia. Entre 1911 y 13 trabajó en Eslovenia, en Bohemia, en Alemania, en Múnich, en Automóviles Benz, en Viena y en casi todos los sitios demostró interés por el mundo sindical, interviniendo en huelgas por los derechos de los trabajadores. En el 1913, ya muy cerquita de la Primera Guerra Mundial, es reclutado por el ejército austrohúngaro y alcanza el grado de sargento mayor. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial fue enviado a Ruma. Ruma es una provincia serbia cerca de Belgrado. Lo arrestaron en la prisión de Petrovaradin por realizar propaganda contra la guerra. O sea, estaba ya en contra de la guerra imperialista. A finales del 14 combatió en el frente serbio. En el 15 es destinado a Galicia, en Europa Central, para luchar contra Rusia. Estando en Bukovina, un proyectil de un obús le hirió el omóplato en marzo de ese año. Esto no lo entiendo yo muy perfecto. Creo entender que sigue siendo del ejército austrohúngaro, aunque su cabeza no esté en ello, puesto que está predicando, está en contra de la guerra imperialista, pero bueno, lo hieren. En abril el ejército zarista lo captura a todo su batallón. Broz Tito pasa unos meses en un hospital a causa de la herida. Luego es trasladado a un campo de trabajo en los montes Urales, que esto yo creo que ya está en la Siberia. Organiza manifestaciones entre los prisioneros de guerra, lo que le valió volver a ser arrestado. Logró escapar justo antes del estallido de la Revolución de Octubre y se alistó al Ejército Rojo en Omsk, Siberia, aunque no participó en la revolución. En el 1919, ya acabada la Primera Guerra Mundial, ingresa en el Partido Socialdemócrata ruso, que más tarde se convertiría en el Partido Comunista de la Unión Soviética. En el 20 regresa a Yugoslavia, con una rusa. Está 4 años, los 4 años siguientes, trabajando en una fábrica. En fin, luego se afilia al Partido Comunista Yugoslavo. En el 24 fue elegido para un cargo del Partido Comunista Yugoslavo que estaba ilegalizado desde el 21. Qué coñazo, tío, las gafas es que se empañan, ¿sí? Se ve que
La luz, como emite también calor, porque hoy no tengo hirviendo verdura ni tengo nada, o sea que ni la calefacción está tan alta. Bueno, como digo, forma parte de manifestaciones, va a estar en la cárcel del 28 al 34, ¿no? Ya nos vamos acercando primero a nuestra guerra civil y luego a la segunda. Es liberado en el 34, pero infringe la orden de permanencia en la localidad natal. Por tanto se va, huye. Es un activista, su nombre ya utiliza Tito como nombre de activista. Participó en el Congreso del Partido en Viena en el 34. Se va exiliado a Austria. Trabajó como enlace entre el Comité Central del Partido y sus camaradas en Yugoslavia, cruzando a menudo la frontera de manera ilegal. Viajó a Moscú para informar sobre el partido al Comité y más tarde por Europa Occidental con misiones para el partido, ¿no? Y aquí ya esto que sí lo dije ayer, en el 36 en París colaboró con la oficina de reclutamiento para las brigadas internacionales, ¿no?, que fueron a la guerra civil a apoyar a la Segunda República. Luego también, que esto ya no lo dije, envía un informe negativo a la policía secreta rusa, ¿no?, a la NKVD, sobre el secretario general del Partido Comunista Yugoslavo, Milan Gorki, a quien acusó de traidor y trotskista, y que un año después fue ejecutado en Moscú. Aquí está... salga más oscuro, pero es que no... En 1940 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Yugoslavo y regresó a Zagreb. En este periodo apoyó la política del Comité de Stalin, criticando el fascismo en Italia y el nazismo germánico. Bueno, luego ya estalla la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que esto lo tengo aquí apuntado, pero diré una cosa y después otra. Yugoslavia, como dijimos, fue invadida por las fuerzas del Eje en abril del 41, ¿no? Como había cambiado Pablo y Pedro, Pablo sí se quería unir al Eje, como ya vimos, pero ya Pedro da un golpe de estado y rechaza la invitación alemana y automáticamente lo invadieron, ¿no? Entonces, Yugoslavia invadida por las fuerzas del Eje en el 41. Los comunistas fueron de los primeros y de los más radicales en organizar un movimiento de resistencia. Tito se hallaba en Zagreb y se trasladó a Belgrado con documentación falsa. En abril del 41, el Politburó del Partido Comunista de Yugoslavia se reunió en la capital y decidió comenzar la resistencia. Tito como jefe del comité militar. El mismo día del ataque alemán a la Unión Soviética, el comité solicitó ayuda a la URSS, para defenderse, ayuda para defender la URSS, a todos los partidos comunistas. A ver, esto no entiendo. El mismo día del ataque alemán a la Unión Soviética, el comité, el comité, sí, que era el comité del Partido Comunista, solicitó ayuda para defender a la URSS, a todos los partidos comunistas, dando prioridad a la guerra frente a la revolución. No, lo típico de los partidos comunistas. El 22 de junio, 49 hombres atacaron un tren militar alemán en Sisak. Son los primeros alzamientos antifascistas en la Yugoslavia ocupada por los nazis. El 4 de julio, Tito hace una llamada pública para la resistencia armada en contra de la ocupación nazi-fascista. Como comandante supremo del Ejército Popular de Liberación y Separación Partisana de Yugoslavia. Los partisanos fueron protagonistas de una gran campaña de guerrilla y comenzaron a liberar partes del territorio.
En los territorios liberados, los partisanos organizaban comités populares para que actuasen como gobiernos civiles. En diversas ocasiones ejecutaron arbitrariamente a opositores. La Federación República Confederal y nombrando a Tito como mariscal de Yugoslavia, primer ministro y ministro de Defensa. Ya el 4 de diciembre del 43, mientras la mayoría del país estaba ocupado por el Eje, Tito proclamó un gobierno democrático provisional. Los alemanes estuvieron muy cerca de capturar y matar a Tito, al menos en 3 ocasiones, en el 43. Durante los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los aliados prefirieron apoyar las fuerzas Chetni, leales a la monarquía serbia, dirigida por Draza Mihailović, ya que eran de orientación contraria al comunismo. La identidad de Tito permaneció desconocida para los aliados occidentales y para el propio gobierno yugoslavo en el exilio, hasta finales del 42, creyéndose al comienzo que se trataba de un agente soviético, ¿no? Al comienzo lo confundieron con un agente soviético. Sin embargo, después de que los aliados comprobasen el doble juego de los Chetni y tras las conferencias de Teherán y Yalta en el 43, los partisanos fueron apoyados ya directamente por los bombardeos aliados. O sea que los aliados pasan ya de ayudar a los Chetni porque vieron que tenían un doble juego y pasan a ayudar a los partisanos. La fuerza aérea de los... Claro, entre otras cosas porque Rusia, o sea, sí, Rusia de Stalin era de los aliados y más o menos en ese momento se llevaba bien con Tito. La Fuerza Aérea de los Balcanes fue formada en junio del 44. En el 44 también recibió presiones de británicos e indirectamente de soviéticos para alcanzar un acuerdo con el gobierno yugoslavo en el exilio para formar un gobierno de unidad. Tito trató de alargar las negociaciones para realizarlas desde una oposición de mayor fuerza, controlando la capital. Quiere decir que Tito rechazó llegar a un acuerdo, aunque llega, ¿no? Porque después de la guerra hay un referéndum y lo tratan Tito con las fuerzas o sea, con el gobierno en el exilio, pero bueno, más o menos le hace participar algo, pero bueno, de todas maneras en esos momentos su popularidad como libertador pues no tenía oposición ninguna. El 29 de septiembre del 44 firmó un acuerdo con los soviéticos para la coordinación del ataque hacia la capital, que comenzó el 1 de octubre del 44. En abril del 45, Tito firmó un acuerdo con la Unión Soviética permitiendo la entrada temporal de tropas soviéticas en el territorio yugoslavo. Ayudado por el Ejército Rojo, los partisanos ganaron la guerra contra los ejércitos nazis en el 45. En medios comunistas, la guerra por la liberación de Yugoslavia es considerada, junto a la guerrilla albanesa, encabezada por Enver Hoxha, una de las 2 victorias de la Segunda Guerra Mundial logradas por fuerzas de guerrillas locales, aunque con una mínima ayuda externa, ¿no? Quiere decir que Tito de Yugoslavia y los albaneses fueron los que resolvieron su independencia, o sea, echaron a las fuerzas alemanas sin apenas ayuda aliada. Sí parece ser que hay ayuda soviética en el caso de Tito, pero que pronto se va a deshacer de ella. Todas las fuerzas extranjeras fueron expulsadas del territorio yugoslavo después de haber finalizado el periodo de hostilidad en Europa. Bueno, esto voy a dejar aquí porque voy a seguir. Como ya dije ayer, ¿no? Fue gran estratega militar. Se enfrentó tanto a las potencias del Eje como a los estados apoyados por los estados títeres alemanes, ¿no? Apoyados por los Chetni, ¿no? Que dijimos que los Chetni era la guerrilla nacionalista conservadora y monárquica serbia.
Entonces, pues como los Chechnis vieron los intereses socialistas de los partisanos, pues se unieron al eje. Entonces los partisanos, que este es el doble juego que habían visto los aliados, y por tanto fue cuando cambian y pasan a bombardear, o sea, pasan su ayuda a los partisanos. Los partisanos lograron resistir de forma formidable hasta recibir el apoyo soviético a fines del 44, o sea que fijaros, ya en el 44, claro, hasta el 45, ¿no? que ya mayo del 45 ganan la guerra en Europa, o sea que aguantaron prácticamente solo, menos un poquito al final, y consolidan la expulsión alemana e italiana a primeros del 45 sin necesitar la ayuda de otros aliados, Estados Unidos en concreto. O sea, Estados Unidos a ellos no, sí un poco los rusos, pero ya está. Los estados títeres colapsarían, ¿no? Como es Croacia y los que estaban ocupados por Alemania, y se volvieron a unificar en la República Federal Popular de Yugoslavia, después de un referéndum, que ese lo vamos a ver, que sí hubo fuerza, no el rey en concreto, pero sí del gobierno del exilio, sí intervinieron ahí en ese referéndum. También anexionaron más tarde parte del territorio de Tireste, independizado de Italia, que está junto a Eslovenia, en 1954. Bueno, entonces con este referéndum se queda abolida la monarquía y el ascenso de Josip Broz Tito y el Partido Comunista de Yugoslavia al poder del 45 mínimo hasta el 63. Bueno, él muere en el 80, hasta el 80. La diferencia con el resto de países, de la Europa del Este, en la que el socialismo llegó impuesta, digamos, por Stalin, que iba avanzando hacia Berlín, iba poniendo gobiernos títeres, y aquí llega desde abajo prácticamente, ¿no? Porque más o menos, pues bueno, es elegido democráticamente, aunque bueno, los monárquicos van a acusar de fraude, pero bueno, eso siempre el que pierde dice que hay trampa, y el que gana pues hace trampa. O sea, los dos un poquito, cada uno un poco. Bueno, incluso Josip Broz Tito criticaba abiertamente ya a Stalin. Su comunismo no era comparable a nuestro socialismo autogestionario, ¿no? Decía, porque va a poner un socialismo autogestionario y no basado en el marxismo-leninismo utópico, ¿no? de Stalin. Esta disidencia se vio aumentada o verificada cuando Yugoslavia sería uno de los miembros fundadores de los países no alineados en plena Guerra Fría. Incluso llegó a hacer trato con Estados Unidos, teniendo su pequeño plan Marshall, siendo Tito el primer secretario de esta organización, mayormente de africanos. Un golpe bajo para la Unión Soviética. Y esto, bueno, luego sigo por aquí. He corrido mucho ahí. Bueno, pues como había dicho, en el 45, no vuelvo otra vez un poquito atrás, es que voy paralelo. En el 45 acaba la guerra y se forma un gobierno provisional en la Yugoslavia Federal Democrática. Tito como primer ministro provisional de Yugoslavia e integrada por representantes del gobierno monárquico en el exilio, Ivan Subaksis. Según el acuerdo entre los líderes de la resistencia y gobierno en el exilio, las elecciones de la posguerra se llevaron a cabo para determinar la forma de gobierno. En noviembre del 45, los republicanos de Tito, agrupados en un frente popular,
liderados por el Partido Comunista de Yugoslavia, ganaron las elecciones con una abrumadora mayoría, bajo la acusación monárquica de que la votación había sido boicoteada. Tito tenía en ese momento apoyo popular masivo y era conocido por la población como el libertador que logró unir a un país que había sido gravemente afectado por trastornos ultranacionalistas y devastado por la guerra. Y pues eso, sentimientos, abole los sentimientos nacionalistas a favor de una tolerancia y un objetivo común de Yugoslavia. Bueno, luego veremos también el lado oscuro, o sea que esto no es gratis. Luego ahí también tiene su campo con su represión, bueno, todo esto llegará. La República Federal Popular de Yugoslavia, más tarde República Federativa Socialista de Yugoslavia, aquí ya en este momento, en noviembre del 45, Pedro II fue depuesto oficialmente por la Asamblea Constituyente Yugoslava. Y esta asamblea ya redacta una nueva constitución republicana poco después. El Ejército Popular Yugoslavo en esos momentos es el cuarto ejército más fuerte de Europa en ese momento. Las tareas de la inteligencia yugoslava era la de fusilar a los colaboradores de los nazis. Esto incluía clérigos católicos debido a la supuesta participación de miembros del clero católico de Croacia en el régimen de Ustaše. Ustaše sería el mandatario de Croacia cuando era títere de Alemania. Draža Mihajlović, el líder de los Chechnis, fue declarado culpable de colaboración, alta traición y crímenes de guerra y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en julio del 46. El presidente de la Conferencia Episcopal de Yugoslavia, Alojzije Stepinac, no llegó a un acuerdo con Tito sobre el estado de la Iglesia Católica. Es más, esta conferencia hizo pública una carta condenando de supuestos crímenes de guerra partisana en septiembre del 45, ¿no? Escribe la carta, ¿no? Los crímenes de guerra era durante la guerra. Bueno, Stepinac fue arrestado y llevado a juicio. Por tanto, la Santa Sede excomulgó a Tito y al gobierno yugoslavo por condenar a Stepinac a 16 años de cárcel. Claro que recibió un trato preferencial, la sentencia se fue reduciendo e incluso al final acabó en arresto domiciliario. Se va a producir también la ruptura Tito-Stalin. En el 48 hay un entusiasmo por crear una economía fuerte e independiente. Tito creó su plan de desarrollo económico independiente al de Moscú, que esto provocó una escalada diplomática. Los rojos de Moscú alegaban que el ejército rojo es el que había salvado de la destrucción. Lo llegan a expulsar del Comifor. Stalin intentó tomar el tema personalmente, mandó varias veces sin éxito sicarios para asesinar a Tito. En una carta que posteriormente se le encuentra en un cajón cuando muere Stalin, se le encuentra y que Tito le dijo: deje de enviar personas a matarme, ya hemos capturado a 5, uno de ellos con una bomba, otro con un rifle, si no deja de enviarme asesinos, enviaré yo uno a Moscú y no tendré que enviar un segundo. Tito utilizó el alejamiento con la URSS para hacer acercamientos con Estados Unidos a través de un mini plan Marshall, con la participación también en el movimiento de países no alineados. Y bueno, Tito fue el primer y único líder socialista con éxito en desafiar el liderazgo de Stalin en el Comifor. Esta ruptura con la URSS trajo mucho reconocimiento internacional a Tito. En Moscú, la forma comunista de gobierno de Tito fue calificada como titoísmo, algo que alentó las purgas contra los titoístas en todo el bloque del este. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Mañana
haremos otro. O sea que hoy se nos ha ido todo en Joseph Broz Tito. Pero bueno, sí, yo creo que en 2 capítulos ya nos cargamos este tema, los Balcanes. Pero bueno, merece la pena.